Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente llegar a ustedes por este medio, suplicando a Dios que lo utilice grandemente este mensaje para su edificación y también para su salvación. Hoy tenemos el mensaje evangelístico de cada domingo fin de mes, en el cual hacemos una predicación expositiva evangélica. Vamos a orar al Señor para que nos dirija y podamos servir y podamos ser de bendición y que Dios obre en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente ante ti. Te pido que tú utilices este mensaje grandemente, que nos perdones nuestros pecados, nuestras iniquidades y rebeliones y nos limpies en la sangre de Jesucristo. Y que tú, Padre bondadoso, por medio de tu Espíritu Santo, nos ilumine para entender tu palabra, poderla vivir, compartir, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya, Señor. Te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver uno de los mensajes tal vez más predicados evangelísticamente, que es la historia de Zaqueo el publicano. Muchos grandes predicadores han hablado sobre esta historia de Lucas, que es una historia muy hermosa, de una gran bendición. Y quiero hoy también predicar sobre este tema, hermano, sobre esta historia que nos narra la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a ir a esa cita bíblica para que podamos seguir la predicación. Bueno, quiero decir que Jericó era un centro de comercio donde se plantea esta historia, donde empieza esta historia. Jericó era un centro de comercio con bastante población y no es sorprendente que las noticias acerca o sobre la llegada del Señor Jesús a la ciudad hayan sido de conocimiento público realmente. Era una ciudad muy populosa donde había mucho comercio, muchas cosas, como vamos a ver más adelante, y se congrega una multitud y un cierto hombre llamado Zaqueo no puede ver bien a causa de la muchedumbre que hay. Era una gran masa de gentes que estaba esperando ver al Señor Jesucristo. Pero veamos cómo empieza esta historia. En el versículo 1 dice: entonces entró en Jericó y estaba pasando por la ciudad. Entró Jesús en la ciudad precisamente y pasaba por allí. Aún antes del reinado de Herodes el Grande, Jericó ya era un pequeño paraíso realmente, con sus palmeras, sus rosales, etcétera. Herodes el Grande y su hijo Arquelao la habían hecho aún más hermosa. Allí habían edificado un gran palacio invernal y también un teatro y un hipódromo. Algunas de las calles estaban bordeadas por sicomoros. El clima era delicioso. El general romano Marco Antonio, sucesor de Julio César y quien planea realmente matarlo, le dio la ciudad a la reina egipcia Cleopatra como una prenda de su afecto. Y recordemos que esta ciudad bíblicamente era histórica, donde sucedieron los hechos de la caída de las murallas en la toma de Jericó, donde estaba Rahab, ya antepasado del Señor Jesucristo, donde residía el profeta Eliseo, y podemos encontrar muchas historias en la Biblia acerca de la ciudad de Jericó. Una ciudad hermosa realmente, que tristemente ya no queda mucho de ella, pero que en aquellos tiempos era una de las ciudades más importantes. El versículo 2 nos dice: he aquí había un hombre llamado Zaqueo. Era un jefe de los cobradores de impuestos y era rico. O sea, no nomás trabajaba. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona un jefe de los cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Bueno, los cobradores de impuestos o concesionarios habían pagado una suma fija de dinero al gobierno romano por el privilegio de cobrar peaje sobre exportaciones e importaciones, así como sobre cualquier mercadería que pasara por esa región. Los arrendadores, esta gente que había pagado esto, podían subarrendar sus derechos a jefes de publicanos, como en el caso de Zaqueo, quienes empleaban publicanos para hacer las recaudaciones. Estos cobraban enormes sumas, todo lo posible según las circunstancias. De este modo, los publicanos, hermanos, tenían la reputación de extorsionistas. Si era judío, era considerado por los conciudadanos como traidor y renegado también.
pues estaba al servicio de los opresores extranjeros. Acordemos que estaban bajo el dominio romano, que si los judíos veían con recelo a los guardias romanos, bueno, imagínense nada más a aquellos judíos que se prestaban a apoyar al imperio romano cobrándoles impuestos a sus propios conciudadanos. Saqueo entonces debe haberse considerado un hombre muy prominente también en aquel entonces, porque era el jefe de todos ellos. Había sido puesto a la cabeza de todo el distrito tributario, de Jericó y sus alrededores, una de las tres oficinas de impuestos principales de Palestina, estando las otras dos ubicadas en Cesarea y en Copernaum. O sea, él tenía un poder tremendo realmente este hombre. Y una de las cosas por las cuales era famoso Jericó era el ungüento derivado del bálsamo. Josefo, el soldado romano, escribió en su libro de Antigüedades, capítulo 15, verso 96, llama al bálsamo la cosa más preciosa que hay. Era fragante, aliviador y altamente apreciado por sus cualidades curativas. Entonces el comercio de este producto y de otros bienes que abundaban en la región de Jericó producía altos impuestos para el gobierno romano. Además, Jericó estaba en el corazón y centro de una vasta red de rutas comerciales, como es claro al ver el mapa. Un mapa que podamos consultar, podemos darnos cuenta que realmente Jericó era un lugar estratégico para el comercio. Ustedes pueden ver en una Biblia que tenga mapas dónde está Jericó y todo lo que estaba cercano a él. Es muy interesante que la ciudad tenía relaciones comerciales con Damasco, con Tiro y con Sidón hacia el norte, Cesarea y Jope hacia el occidente y Egipto hacia el sur, al igual que con muchas otras ciudades y países en todas direcciones. Era un centro comercial realmente. Era una ciudad, podemos llamarle como llaman ahora, cosmopolita, porque había de muchas nacionalidades, había mucha gente y había mucho comercio que pasaba por allí y este Saqueo lo controlaba todo eso. Y por lo tanto Saqueo era un hombre, como dije, bastante importante. Sin embargo, los judíos consideraban a los publicanos y a los jefes de ellos en la categoría de criminales. Los clasificaban con los pecadores, rameras y ladrones. La gente para ellos más baja. Además, muchos de ellos sacaban los impuestos por medio de actos violentos y extorsiones, por lo cual los fariseos, escribas y judíos consideraban que estos publicanos no tenían salvación, que no merecían realmente nada de Dios por abusar de su propio pueblo. Entonces vemos que Saqueo era considerado como la gente más baja, más despreciable entre su pueblo. Los versículos 3 y 4 nos dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, o sea, Saqueo trataba de ver quién era Jesús, porque ya había mucha gente que hablaba de él y que hablaba de las grandes cosas que hacía, de cómo predicaba, de cómo enseñaba, y él quería saber quién era Jesús, pero siendo de corta estatura no podía verlo a causa de la multitud, de modo que corrió hacia adelante y se subió a un sicomoro para verlo, árbol que había mucho en Jericó, puesto que Jesús estaba por pasar por ese camino. Siendo de corta estatura, este hombre no podía ver a Jesús. Tenía una curiosidad de ver quién era realmente, y sin embargo tan profundo era su interés en el Maestro, en nuestro Señor, que estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para verlo. Por tanto, sabiendo hacia dónde iba Jesús, nuestro Señor, rápidamente corrió delante de la multitud y no importando cuánto importante era, se subió a un sicomoro. Imagínense a un secretario del gobierno, a un presidente municipal, a un secretario de Hacienda, subiéndose a un árbol para ver al Señor Jesús. Imagínense nada más cómo se vería eso. No le importaba a este hombre. Por tanto, sabiendo
Por tanto, sabiendo hacia dónde iba Jesús, rápidamente corrió delante de la multitud y no importando cuán importante era, subió un sicomoro, uno de los que habían sido plantados junto al camino. También se le llamaba higuera sicomoro y es altamente apreciada por la sombra que proporciona. Además, puesto que en algunas de sus ramas salen del tronco cerca de la tierra, aún un hombre pequeño de estatura como Zaqueo podía treparlo con facilidad. Y él sabía que por ese medio podía ver al Señor Jesús. Ahí vemos que aún con su poder económico, aún con su riqueza, aún con su importancia en el gobierno romano, no podía, por sus medios, acercarse a Jesús. Pero el versículo 5 y 6 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate pronto porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se bajó rápidamente y les recibió lleno de gozo. Y fíjense que es especialmente importante notar que aunque Zaqueo ciertamente estaba muy ansioso de ver al Señor Jesús, fue el Señor Jesús y no el jefe de los cobradores de impuestos el que tomó la iniciativa de establecer un contacto personal entre los dos. No fue Zaqueo quien buscó a Jesús. Él quería saber, pero no tenía los medios. Fue el mismo Jesús quien estableció ese contacto personal con Jesús. Dios es el que busca realmente. Decía Spurgeon lo siguiente, siempre me ha parecido una de las grandes muestras de la condescencia de Dios que Él mire hacia abajo, a los hombres. Pero les diré que hubo una mayor condescendencia que esa, cuando Cristo miró hacia arriba para ver a Zaqueo. Que Dios se digne mirar hacia abajo a sus criaturas, eso es misericordia. Pero que Cristo, Dios mismo, se humille de tal manera que tenga que mirar hacia arriba a uno de sus criaturas, eso revela una mayor misericordia. Muchos de nosotros somos tan bajos, tan pecadores, y que nos hemos subido al árbol de nuestras propias buenas obras y se quedan en las ramas de sus acciones y confiamos en el libre albedrío como pobres criaturas o descansamos en alguna máxima mundana y sin embargo Jesucristo eleva sus ojos para mirar aún a los orgullosos pecadores como usted y como yo y nos dice, baja, desciende, dice Él, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Siendo lo más bajo de este mundo, no siendo nada, Cristo venga allí donde estamos nosotros, subidos en ese sicomoro de nuestras ideas, de nuestras obras, de nuestras ideas, de nuestras máximas mundanas, y levante los ojos para mirarnos y encontrarnos y llamarnos, porque dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Algo interesante es que aquí vemos la elección. Dice que había una gran multitud, pero el único llamado fue Zaqueo, el que todos pensaban que no merecía salvación ni nada de Dios. Dios vino a llamar a los publicanos, a los pecadores, a las rameras, a lo más bajo del mundo. Y Dios eligió desde la eternidad a Zaqueo, y Cristo vino a cumplir lo que ya había pactado con el Padre, redimir a su pueblo, y uno de su pueblo era Zaqueo, no la multitud que estaba allí. Sigue diciendo el versículo 7, pero al ver esto, toda la gente comenzó a refunfuñar y decía, ha ido a ser huésped de un pecador. Es claro que la gente, si notamos toda la gente, es decir, la gente en general, odia a Zaqueo. Decían, ¿cómo? Decían ellos, este santo varón va a entrar en esa cueva donde nosotros, los pobres infelices, hemos sido robados y maltratados, extorsionados, abusados.
¿Cómo va a entrar a la casa de ese hombre? Ya era suficiente malo que Cristo se dirigiera a Zaqueo en el árbol, pero qué tremenda la idea de ir a su casa, hermanos. Qué cosa tan maravillosa. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo muestra lo importante que es las personas. No por lo que son, no por lo que tienen, sino porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a su pueblo elegido. Y tiene que entrar precisamente en esos lugares, en lo más bajo, en lo más recóndito, allí donde se ha hecho lo peor. Y esa es su vida y mi vida, porque de ahí salen de nuestro corazón los malos pensamientos, las impurezas, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y todo lo bajo. Tiene que entrar Cristo a nuestras vidas, a ese lugar donde diría que ¿cómo es posible que Cristo entre a la vida de esa persona? Así tenía que entrar Cristo a la vida de este hombre, como tiene que entrar a nuestras vidas, a la peor vida que tenemos. El versículo 8 dice, pero Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, escúchame, Señor, ahora mismo doy la mitad de mis posesiones a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos que el llamamiento de Dios es eficaz. Cuando llama a Dios, transforma la vida, pues vemos los frutos que produjo. La puerta de Zaqueo fue abierta, su mesa fue servida, su corazón era generoso, su conciencia aliviada y su alma estaba gozosa. Y le dice al Señor, ahora mismo doy la mitad de mis bienes a los pobres. Cuando él, siendo pecador, se interesaba nada más en su egoísmo de hacerse rico y de tener las mayores posesiones y vivir con la mayor tranquilidad y con la mayor riquezas posibles. Pero ahora su vida ha cambiado, porque da la mitad de sus posesiones a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos un arrepentimiento realmente de esa vida. Un arrepentimiento que no dijo él, hoy tengo arrepentimiento y voy a cambiar. Fue una obra de Dios, del Espíritu Santo, porque el que da el arrepentimiento es el Espíritu Santo, Dios mismo, para que la gente se convierta y cambie su vida de pecado. Y como dice Efesios, el que roba, no robe más, sino trabaje con sus manos lo que es recto para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Zaqueo se fue a su cama muchísimo más pobre de lo que había pensado él algún día. Y él era rico, se fue pobre, pero infinitamente más rico en tesoros celestiales. Había encontrado la salvación de su alma. ¿Acaso, dice el versículo 9, así que Jesús le dijo, hoy la salvación ha venido a este hogar, porque aún este hombre es un hijo de Abraham? ¿Acaso el Señor Jesús enseñó la salvación por las obras en esta historia de Zaqueo? La respuesta contundente es no. ¿Por qué no vemos una testificación, hermanos? Como se utilizaba en el arminianismo, se utiliza en el heranismo, que ponen 4 pasos, 5 pasos, el puente, etc. No hubo una testificación. Fue la obra de Dios. La salvación pertenece a Dios. Y a los que Dios ha elegido en la eternidad, Dios les llama eficazmente y les da la vida y les da el arrepentimiento y la fe para cambiar sus vidas. La respuesta contundente es no. Jesús jamás enseñó la salvación por obras, pero la salvación que proviene de Dios lo demuestra con sus obras de arrepentimiento, con obras dignas de cumplimiento, que es cumplir la ley de Dios. Y Él comenzó a cumplir la ley de Dios, la cual es dada ese arrepentimiento por el Espíritu Santo, el obedecer la palabra de Dios. Veamos qué dice Ezequiel 26, 26 al 27. Ezequiel 26, 26 al 27 dice, es 36, perdón hermanos, 36, Ezequiel 36, 26 al 27, perdón hermanos, Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y aquí vemos la obra de regeneración, de conversión de Dios. Dios, si usted se pone atención en estos versículos, el que hace la obra es Dios, no la hacemos nosotros. No es una oración que nosotros hagamos para que nos convierta. Es Dios el que nos convierte a nosotros, el que transforma nuestra vida, que quita ese corazón de piedra, nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestras fuerzas, como usted lo quiera llamar, todas esas definiciones son sinónimas, y cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, uno que sienta, uno que se dé cuenta, y nos hace ver que nos hace nuevas criaturas, y entonces pone su Espíritu Santo en nosotros para que seamos obedientes a sus mandamientos, a la ley de Dios, y los pongamos por obras. Una vez, y ya lo he dicho en otras predicaciones, me preguntaron cómo sé que soy elegido de Dios, y la respuesta es: tú puedes saber si es elegido de Dios si puedes guardar los mandamientos. Si tú no puedes guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 21 al 17, no eres elegido de Dios. No porque los mandamientos te salven, pero es la demostración, como dice Santiago, de que tenemos una fe viva y no muerta. Cuando Jesús ahora declara que Zaqueo es ciertamente un hijo de Abraham, no está meramente declarando, por supuesto, que el publicano principal es un descendiente físico del patriarca. Bueno, lo era ya de antemano. ¿Por qué dijo esa expresión? Bueno, porque está usando hijo de Abraham en un sentido espiritual. Realmente los hijos de Abraham son la gente elegida de Dios, los convertidos de Dios. Veamos dos textos, Gálatas 3, 9 y 29. Gálatas 3, 9 y 29. El 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Y el 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos linaje de Abraham por la vida espiritual que nos ha dado a través del Señor Jesucristo, que cumplió el pacto que Dios hizo con Abraham, de que en tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces, por eso declara a Zaqueo un verdadero hijo de Abraham. Nosotros debemos, por la obra de Jesucristo, ser hijos de Abraham, linaje de Abraham, raza de Abraham, pueblo de Abraham, familia de Adán, pero espiritual. No vale nada el ser descendiente directo de Abraham. Necesita la gente nacer de nuevo para ser un hijo espiritual de Abraham, para cumplir que eso sería la descendiente de Abraham como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Pero el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no había buscado al Señor, porque nadie puede buscar a Cristo. Muchos dicen: es que yo busqué a Dios y lo encontré. No, perdónenme. Usted buscó al Dios y se creó el Dios que se acomoda a su vida. Y se vuelve eso una idolatría, porque no nos podemos ser una imagen de Dios, ni podemos nosotros crearnos o creer que así es nuestro Dios. Quiero hablar de un poco del Salmo 115, porque al caer en esa forma de pensamiento de que yo encontré a Dios y Dios me ha ayudado y me ha cambiado, es su Dios, mas no en Dios vivo y verdadero. Porque si usted no acepta la sana doctrina, no reconoce la sana doctrina, no importa usted, aunque haya cambiado, los alcohólicos anónimos cambian, los neuróticos anónimos cambian, los drogadictos anónimos cambian, a los que van a la psiquiatría cambian, pero están siendo una, podemos decir, abstinencia de lo que hacía. Pero el verdadero cambio
es guardar los mandamientos de Dios. Y si yo me llamo cristiano y no guardo los mandamientos de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, de nuestras vidas, realmente me estoy engañando. El Salmo 115 es muy interesante porque nos lleva a entender algo muy importante. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Muchos pueden decir, pero yo no confío en una imagen, yo no confío en una estatua, no confío en nada de eso. Pero es muy interesante ver que Primera de Juan, en el capítulo 5, dice algo muy interesante. Hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Aún nosotros podemos seguir siendo idólatras, creyendo que nosotros podemos buscar a Dios. Creemos que Dios es un caballero, el que nos respeta, ¿ya? Lo que nosotros digamos, hagamos o querramos o deseamos. Ese es un Dios falso, es un ídolo. Y dice el, el Salmo 115 que semejantes son a ellos y que confían en ellos son semejantes a esos ídolos falsos. Nadie puede buscar a Dios, hermanos. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquel que está diciendo que buscó a Dios y lo encontró es de la gente más falsa que hay. Fue Jesucristo quien buscó y halló a Zaqueo para darle salvación. Porque el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y si nos vamos a una traducción más literal, dice lo que estaba fallecido. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al estar muertos no podemos pensar, no podemos sentir, no podemos decidir. ¿Cómo se le puede decir a una persona, haz una oración para que acepte a Cristo y sea tu Salvador, cuando ese hombre está muerto? Lo que necesita es que Cristo lo busque y le dé la vida, le dé la salud, que la salud espiritual es la resurrección espiritual de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Necesita vivir la gente antes que nada. Y Él vino a buscar y a salvar, a darle la vida a los que habían fallecido, a los que estaban perdidos sin ningún medio para poder ser salvos. Y esto es una obra de Dios, no es una obra de usted, ni de mí, ni de ningún ministro. Es la obra única de Dios. Si Dios lo ha elegido a usted, Dios tarde o temprano lo llamará para que conozca la verdad. Y en conclusión, vuelvo a repetir el texto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido o fallecido. La descripción es cierta y muy importante, incluye personas de cada sexo, de cada color de piel, de cada nacionalidad, de cada edad, de cada vocación, de cada grado, de cada rango, etc. No hay lugar para la acepción de personas en la fe de Cristo, en la fe cristiana. Dios ha venido a buscar por aquellos que había hecho el pacto con Dios, el Padre, el pacto de redención. El Padre eligió un pueblo en la eternidad, como dice Efesios capítulo 1, y el Hijo se comprometió a venir y a morir para salvar lo que había fallecido, lo que se había perdido, para que el Espíritu Santo nos comparta el llamamiento eficaz
que es darnos la vida, la fe y el arrepentimiento para ser personas realmente convertidas y vivamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios como demostración de ser personas con vida espiritual, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Oremos para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder estar presentes en esta ocasión. Te pido que utilices este mensaje y que tú nos hagas reflexionar a los que estamos en la iglesia si realmente estamos en Cristo, Señor. Y si tú nos has elegido, pues obra en nosotros en tu misericordia, Señor. Y los que están oyendo por primera vez, Señor, y tú los has elegido, pues dales tu misericordia, dales la vida, Padre bondadoso. Ayúdanos, Padre bendito, guárdanos y ayúdanos a ser realmente instrumentos en tus manos, realmente gente que tú has elegido, que tú has salvado y que tú has convertido, Señor. Te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un gozo haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Nos vemos la próxima ocasión. Bye.